Es el año 2015. En un laboratorio de Arizona, una mujer de 42 años recibe una llamada de su médico. Le dicen que sus análisis de sangre muestran valores anómalos, que podría tener cáncer, que necesita más pruebas urgentes. La mujer entra en pánico, cancela viajes, llama a su familia. Pasa semanas en un infierno de incertidumbre médica. Semanas después descubre la verdad. El análisis estaba mal. No tenía cáncer. Nunca lo tuvo. La máquina que procesó su sangre estaba produciendo resultados falsos desde el principio. Y la empresa que fabricó esa máquina lo sabía. Esa empresa se llamaba Theranos. Su fundadora, Elizabeth Holmes, era en ese momento la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por méritos propios en Estados Unidos. La revista Fortune la había puesto en portada. Forbes la valoraba en $4.500 millones. El presidente Obama la había nombrado embajadora del emprendimiento americano. Y su tecnología revolucionaria no existía. Esta es la historia del fraude más audaz de Silicon Valley. De una mujer que miró a los ojos a médicos, inversores y pacientes y mintió a todos durante 11 años. Para entender cómo Elizabeth Holmes engañó a medio mundo, primero tienes que entender por qué medio mundo quería ser engañado. Holmes tenía 19 años cuando abandonó Stanford. No porque fracasara, sino porque tenía una misión. Su gran idea era, aparentemente, revolucionaria. Un dispositivo del tamaño de una caja de zapatos capaz de realizar más de 200 análisis de sangre diferentes a partir de una sola gota. Sin agujas grandes, sin jeringuillas. Solo un pinchazo en el dedo. Rápido, barato, accesible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Piénsalo un momento. Millones de personas en países pobres mueren por enfermedades detectables si hubiera acceso a diagnósticos tempranos. El sistema médico estadounidense cobra fortunas por análisis que podrían costar solo unos pocos dólares. La idea de Holmes no era solo un negocio. Era una promesa de democratizar la salud. Era imposible no enamorarse de esa visión. Y ella lo sabía. Holmes era diferente a cualquier fundadora de startup que el mundo hubiera visto. Se vestía de negro como Steve Jobs, a quien veneraba abiertamente. Se entrenaba para hablar con una voz artificialmente grave, más profunda que su voz natural, porque había estudiado que las voces graves proyectan autoridad. Mantenía contacto visual fijo, casi perturbador, durante las conversaciones. Nunca parpadeaba. Los inversores caían rendidos. En el año 2004 fundó Theranos con el dinero de su familia. Para el 2014, había levantado casi $1.000 millones de algunos de los nombres más poderosos del planeta. Rupert Murdoch, los Davos, los Walton. Henry Kissinger era miembro de su junta directiva, igual que 2 exsecretarios de Estado y un exsecretario de Defensa. Nadie con formación médica o científica estaba en esa junta. Nadie. Y ahí, en ese detalle aparentemente menor, estaba la primera grieta en el espejismo. Hay una regla no escrita en Silicon Valley que Holmes convirtió en escudo. El secretismo es innovación. Si no explicas cómo funciona tu tecnología, es porque es tan revolucionaria que no puedes permitirte que te la copien. Theranos lo llevó al extremo. Los empleados firmaban cláusulas de confidencialidad brutales. Los departamentos trabajaban en silos completamente aislados. Los ingenieros de hardware no podían hablar con los de software. Los técnicos de laboratorio no sabían lo que hacían los de ventas. Nadie tenía el cuadro completo, salvo Holmes y su pareja sentimental y socio operativo, Ramesh Balwani, conocido como Sunny. Y lo que ese cuadro completo mostraba era demoledor. La máquina de Theranos
llamada Edison, simplemente no funcionaba. No podía hacer lo que Holmes prometía. Para la mayoría de los análisis, la empresa usaba en secreto máquinas convencionales compradas a competidores, como Siemens. Diluían las muestras de sangre del dedo para que cupieran en esas máquinas externas, lo que comprometía totalmente la precisión de los resultados. Los científicos internos lo sabían, y lo decían. Ian Gibbons, el científico jefe de Theranos y uno de los expertos en bioquímica más respetados de su campo, llevó años advirtiendo internamente que los resultados de la máquina Edison no eran fiables. Fue marginado progresivamente. En mayo de 2013, la noche antes de tener que declarar en un juicio relacionado con la empresa, murió. Su familia dijo que fue un suicidio. Nunca se investigó a fondo. Otros que se atrevieron a cuestionar el sistema fueron amenazados con demandas millonarias. Algunos recibieron llamadas de abogados de la compañía a las pocas horas de dejar la empresa. El clima interno era de miedo absoluto. Y aún así, las clínicas de Walgreens por medio Estados Unidos estaban procesando sangre de pacientes reales con esa tecnología fallida. La pregunta que nadie se hizo en voz alta en aquel momento era: cuando esto explote, ¿cuántas personas habrán recibido un diagnóstico equivocado? El hombre que destapa todo esto no es un regulador ni un fiscal. Es un periodista del Wall Street Journal llamado John Carreyrou. En el año 2015, Carreyrou recibe una llamada anónima. Alguien que conoce a exempleados de Theranos. Empieza a tirar del hilo. Lo que encuentra le cuesta creer. Theranos tenía contratos con el ejército estadounidense para usar su tecnología en zonas de combate. Había convencido a la F de que ciertos análisis no necesitaban supervisión regulatoria completa. Y tenía acuerdos con Walgreens y Safeway para ofrecer sus servicios a pacientes en sus farmacias y supermercados. Pacientes reales, con enfermedades reales. La mecánica del fraude era elegante en su simpleza. Holmes vendía una promesa. Levantaba dinero sobre esa promesa. Usaba ese dinero para mantener las apariencias de que la promesa era real. Y cuando la tecnología no funcionaba, maquillaba los resultados. Usaba máquinas de terceros sin decirlo. O simplemente retrasaba las entregas con excusas de refinamiento técnico. Era como construir un rascacielos de cartón y convencer a todo el mundo de que era de acero, porque nadie podía entrar a tocarlo. Pero había personas que sí podían entrar, los propios empleados, y algunos decidieron hablar, sabiendo el riesgo que corrían. Tyler Schultz, nieto del ex secretario de Estado George Shultz, quien era miembro de la Junta de Theranos, trabajó como investigador en la empresa. Al detectar irregularidades en los datos, intentó reportarlas internamente. Le ignoraron. Fue entonces a los reguladores del estado de Nueva York. Al día siguiente, Holmes llamó personalmente a su abuelo para quejarse. Poco después, Theranos le mandó una carta de demanda legal. Schultz tenía 23 años. Gastó más de $400,000 en abogados solo para protegerse. Era la forma en que Theranos trataba a quien se atrevía a decir la verdad. Pero la verdad, como siempre, tenía sus propios planes. El 15 de octubre de 2015, el Wall Street Journal publica el artículo de Carreyrou. El título es simple y devastador. Una empresa de pruebas de sangre muy valorada esquiva el escrutinio. En 48 horas, el mundo cambia para Elizabeth Holmes. Primero intenta el contraataque. Aparece en la CNBC y llama al artículo completamente falso y difamatorio. Da una entrevista en el New Yorker. Sigue levantando dinero. Sigue sonriendo. Pero los reguladores ya se han movido. La FDA inspecciona las instalaciones de Theranos y encuentra violaciones críticas.
Los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC, auditan su laboratorio principal en California y encuentran condiciones que representaban un riesgo inmediato para la salud de los pacientes. Walgreens suspende su acuerdo. Safeway cancela el suyo. La valoración de Theranos, que había llegado a los 9.000 millones de dólares, se desploma a cero en apenas unos meses. En enero de 2016, los reguladores toman la decisión más severa que pueden tomar contra un laboratorio clínico. Prohíben a Holmes operar laboratorios durante 2 años y remiten el caso al Departamento de Justicia. En junio de 2018, Elizabeth Holmes y Sonny Balwani son imputados formalmente por fraude masivo. 11 cargos. La Fiscalía alega que engañaron a inversores por más de 700 millones de dólares y pusieron en riesgo la salud de pacientes reales. Holmes se presenta en los tribunales impecablemente vestida, sin la voz grave, sin el contacto visual hipnótico. Por primera vez en 11 años, parecía simplemente una persona que podría ir a la cárcel. Y aún así, muchos se preguntaban, con todo lo que sabía, con todas las advertencias que recibió, ¿cómo había llegado tan lejos? La respuesta a esa pregunta es la lección más importante de esta historia. En enero de 2022, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude a inversores, no culpable de los cargos relacionados con el fraude a pacientes. Esa distinción importa y duele. Para los inversores había justicia parcial. Para los pacientes que recibieron diagnósticos falsos, el mensaje del veredicto fue más amargo. El sistema legal puede proteger el dinero mejor de lo que protege la salud. En noviembre de 2022, Holmes fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión. Sonny Balwani recibió casi 13 años, considerado más culpable por los jurados. Holmes entró en prisión en mayo de 2023. Tenía 39 años. Había tenido un hijo durante el proceso judicial. El impacto humano de Theranos es difícil de cuantificar con precisión, porque la empresa destruyó registros y nunca cooperó completamente con las investigaciones. Pero se sabe que decenas de miles de pacientes recibieron resultados de análisis procesados con tecnología defectuosa entre el 2013 y el 2016. Resultados de colesterol, de tiroides, de VIH, de embarazo, de cáncer. ¿Cuántos médicos tomaron decisiones basadas en esos datos? ¿Cuántos pacientes recibieron tratamientos innecesarios o no recibieron los que necesitaban? No lo sabremos nunca del todo. Pero la pregunta que esta historia nos deja no es sobre Elizabeth Holmes, es sobre nosotros. ¿Cómo pudo una empresa sin tecnología real recaudar 1.000 millones de dólares, firmar contratos con el ejército y el gobierno, y operar durante 11 años frente a los ojos de médicos, reguladores e inversores sofisticados? La respuesta incómoda es esta, porque todos queremos creer en el milagro, porque la historia de la chica joven y visionaria que iba a revolucionar la medicina era demasiado buena para cuestionarla, porque en Silicon Valley el escepticismo se confunde con falta de visión, y porque Elizabeth Holmes entendía eso mejor que nadie. El verdadero legado de Theranos no es la caída de una estafadora, es el recordatorio de que la ambición sin ética no es innovación, es simplemente mentira, con buena presentación. Y la próxima vez que alguien te prometa cambiar el mundo, quizás vale la pena preguntar cómo.